¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros nuevamente. El fútbol colombiano está en crisis, pero no es una crisis nueva, ni más faltaba, es una crisis de hace mucho rato. Y no vengan a salir con el cuento que la crisis del fútbol colombiano se generó con la aparición del coronavirus en 2019, porque eso fue simplemente un sofisma de distracción para que la gente no se diera cuenta del verdadero problema, y es que el fútbol colombiano hacía rato venía dañado. Pero lo que pasa es que algunas veces las palabras se las lleva el viento y el recuerdo, más en un país como el nuestro, en donde tenemos un nivel de recordación muy bajo. Seguramente debido a que cuando un escándalo por hablar de corrupción, un robo o algo por el estilo se da, por más que se haga ruido, no termina pasando nada. Para la muestra, un botón. Se descubrió el carrusel de la reventa de boletas en donde los miembros de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Fútbol estaban inmiscuidos. La justicia por donde quiso, por donde pudo, más bien, intentó caerles y al final les pusieron una multa que adivinen con qué pagaron. Con el dinero que estaba destinado al fútbol femenino y al fútbol aficionado, es decir, lo que llamamos la primera C. Cosa curiosa, pero lo escrito, escrito está y siempre quedará. Hoy el fútbol colombiano vive una crisis muy complicada, quizá una de las más complicadas de su historia. Y no hablo de los temas arbitrales, que van de la mano, por supuesto, o tampoco hablo de cómo van a terminar compitiendo los diferentes equipos sabiendo que los horarios están tan apretados. No, hablo del tema de las apuestas. Y aunque este no es un problema nuevo, sí es uno que se está volviendo difícil de esconder en medio del dinámico acontecer nacional. Y es que las apuestas todos los días se ven más involucradas en el deporte nacional, no solamente en el fútbol. Ahí donde lo ven, en determinado momento una casa de apuestas quiso entrar a patrocinar al Comité Olímpico Colombiano. Duró realmente muy poco la intención o el experimento. Pero en medio de toda esta situación de las crisis, de las apuestas del fútbol colombiano, nos olvidamos de un pequeño detalle. Y les voy a contar cuál es el detalle. La, entre comillas, primera C, lo que llamarían en el fútbol moderno la tercera división del fútbol colombiano. Digo fútbol moderno porque nosotros vivimos en un fútbol prehispánico y prácticamente que no pateamos pelotas cuadradas porque no existen. Y no estoy hablando precisamente de la forma de jugar de los jugadores, que es de lo rescatable de nuestro fútbol. Estoy hablando de la organización, estoy hablando de la industria y estoy hablando de la dirigencia. Este año, el torneo de la C se empezó a jugar el 25 de mayo. Para este año hubo 137 equipos inscritos, 9 se retiraron y 10 fueron expulsados. Este torneo es organizado por la DiFútbol y no tiene ascenso ni descenso. Esto es curioso porque son 137 equipos que juegan prácticamente que por jugar. Claro, hay un premio monetario, pero más allá del premio monetario, lo que quieren todos los equipos cuando entran a una competencia es ganar para poder ascender. Resulta que desde la dirigencia de la DiFútbol llaman sobre septiembre, octubre y noviembre a todos los clubes interesados para decirles lo siguiente: este año sí, este año sí vamos a pelear por un ascenso a la segunda división. Por supuesto que todos emocionados deciden inscribirse y pagar el dinero que cobran. Es una inscripción de 5.500.000. Ah, hay un pequeño detalle. Hay un descuento. Sí. La DiFútbol, que es el ente que rige esta, entre comillas, tercera división, accede a darles un descuento a los diferentes equipos si y solo si los equipos ponen al frente de la camiseta la estampa, la marca, la marquilla, el gráfico de una casa de apuestas. Si es así, si deciden poner la marca de la casa de apuestas al frente de la casaca, pagarían 1.500.000, nada más, para poder jugar un torneo que aparentemente dura todo el año.
Por supuesto que nadie se pregunta de los que juegan, de los 137 equipos que se inscribieron, ninguno se pregunta de cuánto será el contrato que tiene la DiFútbol con la X casa de apuestas, como para que estos o este dirigente quieran poner la marca allí. Nadie se lo pregunta porque todos están en afán de salir a jugar. Bueno, eso sí, les hablaba al comienzo de que tienen un premio metálico. La organización del torneo entrega un premio de 150 millones de pesos al equipo campeón, 100 millones al subcampeón, 20 millones al goleador y 15 millones a la valla menos vencida. Digamos que el premio monetario existe. Actualmente se están disputando los cuartos de final del torneo y los partidos están programados para el 16 de noviembre. Es la segunda vuelta de los cuartos de final. Haciendo la investigación para poder contarles qué pasaba en la tercera división del fútbol colombiano, me encontré con una investigación que realicé hace un par de años ya, que tiene curiosamente como principal protagonista a la DiFútbol y todo lo que allí sucede. Resulta que me encontré con una entrevista que le realizaron el 19 de abril de 1993 a Saúl Velázquez en el diario El Nuevo Siglo, titulada "Juro por Dios que fui amenazado". En esa entrevista, el respetado empresario antioqueño, Saúl Velázquez, revela detalles de cómo Álvaro González Alzate lo falseó para quedarse con la presidencia de la DiFútbol y también lo acusa de haberlo amenazado. El contexto de las declaraciones se da en el marco de la llegada de Juan José Bellini a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde se vio envuelto en enredos y, según indica la investigación realizada, en medio de todos siempre estuvo González Alzate, quien en ese momento fungía como fiscal de la Federación Colombiana de Fútbol. González Alzate fue acusado de amenazar a Velázquez con la intención de que éste abandonara su cargo de presidente en la DiFútbol. Curiosamente, después de que Velázquez renunciara, González Alzate asumió como presidente de esta entidad. Entre muchas otras preguntas que se le hizo al doctor Saúl Velázquez en su momento, le preguntaron: ¿cuál fue la verdadera causa que motivó su salida de la DiFútbol? ¿Es cierto que fue por amenazas? Velázquez respondió en aquel entonces: toda la gente lo sabe, yo ya dije eso, a mí me mandó a amenazar Juan José Bellini con Álvaro González. Y le preguntan: ¿y Álvaro González por qué niega que fue portador de esa noticia? Responde Velázquez: usted sabe que la mala gente hace las cosas de tal manera que no queda ninguna huella. Como lo he dicho repetidas veces, esto es un problema de credibilidad, que la opinión pública juzgue a ver si yo merezco más credibilidad que él. Es más, lo que he dicho públicamente, estoy dispuesto a reafirmarlo en la Fiscalía General de la Nación el día que el fiscal tenga bien recibirme. Le preguntan a Velázquez: ¿la llegada de Álvaro González a la presidencia de DiFútbol fue sorpresiva? ¿Usted pensó que su compañero de pupitre le llegaría a ser el cajón? Y responde Velázquez: yo quiero ser muy sincero, lo que menos esperé en mi vida fue que me falsearan. La pregunta siguiente es: ¿por qué González Alzate cambió de la noche a la mañana? Y dijo el señor Velázquez: el poder empalaga y la gente solo quiere es poder. Está claro que quienes dirigen el fútbol han perdido quizá lo más importante para poder